Sprint final de la tarde, la verdad que agradecidísimos tanto de Fernando y ahora de un gran amigo que recibimos. Siempre está en las clases, cuando le toca dar, alguna vez el año pasado dio desde una peatonal, otra vez desde un camino de tren en tren, otra vez en la escuela de la que ahora le voy a decir de qué es responsable para no spoilear, siempre está. Así que un gusto y un agradecimiento enorme poderlo tener hoy con nosotros para cerrar la clase de hoy y casi el cierre de la Diplo, porque estamos en el sprint final de las últimas clases. A Jorge Jiménez Martín. Jorge es doctor en Derecho Procesal, Penal, sobre Derecho de Defensa del Menor en la Universidad de Valladolid, diplomado en Estudio Avanzado de Derecho Constitucional, ha sido profesor asociado a la Facultad de Derecho de la Universidad de Almería, dando constitucional, civil, familia, penal y de distintas escuelas judiciales europeas y latinoamericanas, consultor internacional de todo Latinoamérica, diría yo, referente y amigo de Latinoamérica. Ha sido director del Servicio de Selección y Formación Inicial del Consejo General del Poder Judicial desde enero de 2015 al 18, secretario general de la RIAESC, que es la red de escuelas judiciales de Iberoamérica, y actualmente el cargo importante que tiene es director de la Escuela Judicial del Reino de España y un host absoluto de Barcelona, así que lo hemos disfrutado y hemos vivido esa experiencia. Muchísimas gracias, Jorge Jiménez, por estar hoy con nosotros. La nave es suya, comandante. Muchísimas gracias, querido Mario, por la invitación a la diplomatura. Gracias a todo tu equipo, en especial a Celina por darme el soporte y el aguante en una jornada, como siempre, frenética. Un saludo a todas y a todos los que están en la diplomatura, la cual tuve el honor de cursar el año pasado, y felicidades por haber llegado hasta aquí, porque yo creo que es un producto de formación envidiable y de una calidad altísima, ¿no? Y yo Perdón, creo que... eso grabalo porque lo dice el director de la Escuela Judicial Española, grabalo, eso lo vamos a usar de publicidad. Te digo algo antes que arranque, ¿viste que me escribiste que venías para marzo? Sí. Va a tener que ser largo el marzo, porque la vendimia Sí. empieza la primera semana y te doy una sorpresa. Y ya se los voy diciendo a toda la comunidad. Última semana de marzo vamos a hacer un encuentro de innovación judicial en Mendoza, presencial. Y sentí esto, Jorge, porque tenés que estar. Viene Ferradria a hablar de Hombre, innovación. Opa, no sé si no te entonces, vas a quedar. me quedo, Google, no les digo nada. No le me digo más quedo, nada. me No quedo le el digo más mes. nada. Listo. Me Vamos, quedo el mes, arranque. me quedo el mes. No, Dale. pues muchas gracias, y hoy conectándome desde cerca, bueno, cerca, en el mismo casi uso horario, estoy en Ottawa, donde estamos terminando la asamblea de la Organización Internacional de Formación Judicial, y comparto también con vosotros la alegría, que por eso he tenido más dificultad, de que me acaban de nombrar vicepresidente de esta importante organización, con lo cual pues muy feliz, porque creo que será en beneficio pues de todo el espacio iberoamericano, europeo, y que podremos hacer muchas cosas. O sea que ahí lanzo el guante para que a través de la IOJT podamos hacer cosas. Bueno, muchísimas gracias, y paso a Te mi voy a tema. hacer una argentineada que es, ¿te eligieron hoy? ¿Te eligieron hoy? Hoy, por Bueno, te voy a unanimidad. hacer con el dedito acá. Esta diplomatura da suerte, como Mirta te voy a hacer. Después te lo explico cuando venga acá porque es de No, ya lo Argentina. sé, ya lo Ahí sé, ya lo está, ahí conozco. está. Sí, son más argentinos que nosotros. Bueno, voy a compartir la pantalla para compartir una presentación que me dé posibilidad de enseñaros algunas cosas. Voy a tratar de exponeros algunas reflexiones sobre lo que son las redes sociales, que lo conocéis mejor que yo, lo que son los riesgos de las redes sociales, en especial para el ámbito judicial, de todo el Poder Judicial, que es una de mis preocupaciones. De hecho, estas reflexiones van en un artículo que los colegas de la República Dominicana están trabajando para hacer una serie de dictámenes o valoraciones sobre los dictámenes de la Comisión de Ética Iberoamericana. Y entonces las reflexiones que aquí podamos hacer pues también me ayudarán a cerrar ese artículo. Bueno, las redes sociales ya las conocen, y quien no tiene un celular, que son nuestras armas de trabajo, esas armas de destrucción masiva, que decía con un amigo el otro día que ninguno de nosotros y de nosotros, yo creo que ninguno
soportaría lo que supone el que nuestra intimidad de nuestro celular saliera a la luz pública, porque lo llevamos todo ahí. O sea, llevamos nuestras fotos más íntimas, nuestros amigos, contactos, nuestras conversaciones, nuestros gustos, nuestras búsquedas, nuestras tarjetas de crédito, todo lo llevamos ahí, ¿no? Y ahí hay una serie de redes sociales, de aplicaciones que nos bajamos sin saber cuáles son digamos, las condiciones, cediendo mucho de nuestros datos y dando mucha información nuestra. Y eso supone un riesgo en determinados ámbitos. Ahí les pongo algunas de las redes sociales. Esto va cambiando totalmente. Yo ya que tengo una edad, conozco más y uso más esas aplicaciones. La de Facebook ya está quedando como para la tercera edad digital, ¿no? Aquellos que éramos analfabetos y nos conectamos al Facebook como conexión de amigos, ¿no? El Instagram cada vez va más, las nuevas generaciones ya están con el TikTok, ¿no? El LinkedIn nos sirve para buscar trabajo y el Twitter, que es sobre todo lo que se trae de mi reflexión, el Twitter nos genera un espacio de discusión, pues como nunca habíamos pensado, aunque ahora con el nuevo propietario de Twitter a ver lo que nos pasa y a ver lo que sucede en ese ámbito. Quisiera empezar con una frase del CEP, de la Comisión para la Perfección y el Mejoramiento de la Justicia del Consejo de Europa, que dice que el buen funcionamiento del sistema judicial depende directamente del nivel de calidad de sus jueces. Cuando hablo de jueces, y yo creo que aquí tendríamos que entender que al final el sistema judicial depende del buen nivel de todos los que integramos el Poder Judicial. Esta comisión habla de los jueces, pero sabemos que para que los jueces dictemos nuestras resoluciones hacen falta mucha más gente, todos los que forman la justicia en los distintos ámbitos, y es muy importante esa labor, y es muy importante la calidad y la formación. Yo me dedico a un centro de formación y para mí es muy importante la formación, y cada vez mi preocupación es mayor por conseguir que la formación continua en estos tiempos que corren pues exija un mínimo obligatorio y no sea solo un derecho y un deber ético del juez. ¿Qué es una red social? Yo creo que aquí sobra que yo entre en profundización, porque todos los que están en esta diplomatura lo saben. Es un sitio donde se comparten ideas, donde se comparten conocimientos, donde uno se relaciona con las personas. Ya hay aplicaciones para todo, hay aplicaciones para recoger la comida sobrante, hay aplicaciones para viajar juntos y utilizar y compartir el mismo vehículo, hay aplicaciones para encontrar pareja, hay aplicaciones de Jorge, todo tipo. Sí, perdón, no está en modo presentación ¿no? la pantalla, no. ¿No la está viendo? Ah, pues lo Se está vuelvo. viendo, pero no está en modo presentación. Ah, ay, perdón, lo Se vuelvo. veían al costado también en la Ah, se veía pantalla. en el cortado la otra. Ah, vale, perdón. Exactamente. Disculpa, Gracias. que no le daba a la que tenía ya abierta, sino le daba a la otra y salía con la de esa. Ya sí. Entonces, en ese contexto también se tienen relaciones en las redes sociales. Las características de la red social, yo creo que es necesario recordarlas y tenerlas muy presentes porque a veces se nos olvida. Las redes sociales dejan una huella y hay una huella ahí que cualquier buen abogado que quiera ganar un caso lo que tiene que hacer es googlear y buscar en redes sociales lo que esa persona ha dejado. Y además venimos de generaciones que éramos analfabetos digitales, que no teníamos ni WhatsApp y que conocimos el mundo sin internet, y cada vez todos van dejando una huella y todos van publicando, pues a veces una opinión pues sobre una aplicación de entrega de comida rápida, a veces una opinión sobre una agencia de viajes, una compañía aérea que me perdió las valijas y me trató muy mal, y vamos dejando un rastro que está ahí. Aparte, pues vamos generando redes y lazos y vinculaciones con mucha gente del mundo. Yo lo que siempre digo es que, y perdónenme y hagan la reflexión, yo cuando alguien llama a mi habitación, si en la sala en la que estoy llamaran a la puerta, yo miraría a ver quién es antes de abrir. O sea, me aseguraría de saber con quién voy a hablar o quién voy a dejarle acceder a mi habitación o a mi casa. Sin embargo, en redes sociales, si han tenido la experiencia, generalmente nadie controla ni garantiza la identidad de ninguna persona y dejamos entrar a nuestras redes a personas, bien por su fotografía, bien por su nombre o bien por una apariencia de quien creemos que es. Yo creo que en esta, no sé si han visto esta serie, yo siempre la recomiendo, sobre los efectos
o los riesgos de las redes sociales. Clickbait es una serie que está en Netflix y es fantástica para reflexionar sobre cómo la utilización de los datos de las redes nos puede generar algún que otro problema. Pero bueno, lo que yo quería centrarme es en reflexiones sobre la participación del Poder Judicial en las redes sociales. Para eso, a los que quieran participar y que haya una comunicación a través de una herramienta digital, les voy a pedir que googleen, o sea, que fotografíen ese código y vayan al acceso al eslido de ese código, donde respecto de 3 cuestiones que a lo largo de la exposición voy a hacer, pues les pediré su opinión, a ver qué opinan y a ver cómo el auditorio, estas 222 personas que estamos hoy aquí reunidas, pues pensamos respecto de estas circunstancias que les voy a presentar. Son casos reales, son casos sacados de la red Twitter, son casos que a mí me generan muchas dudas, que me generan cierta perturbación o cierta inquietud, y que quizás sea bueno pues para que pudiéramos reflexionar. Como creo que lo habrán escaneado los que tengan interés en Jorge, participar. Sí. no está avanzando. Nos hemos quedado con la primer filmina, que es la de las redes sociales. Y no está avanzando, pues será No, de lo la que a la conexión. izquierda podés vemos 3, pero no más, es, no llegamos. es No, cliquear sobre cada filmina a lo mejor, aunque no sea espérate, presentación. a ver si será la conexión, que lo mismo tengo mala conexión aquí y no soporta el El modo presentación, porque se ve modo la presentación. presentación, A pero es ver, como que se quedó en la primera. ¿la veis ahora o no? Ahora Sí, estoy pero la tenés que ir viendo. avanzando a la izquierda, Vale, Jorge, tenés sí, que ir poniendo y avanzando a van página desde la izquierda. sí, Ahí te voy a sí, mandar una captura de pantalla para mostrarte cómo se ve. sí, a ver si así puede ser, porque si no, Ahí estás poniendo el mouse sobre la filmina, sí, si lo pones a la izquierda sobre la chiquita se va a ver en grande a la derecha. a ver si se ve así y aguanta, porque si no, Dale. tenemos un problema con lo que os voy a enseñar. Bueno, Dale. ahí tenéis el código para poder participar ahora cuando abra la votación sobre los casos que os voy a presentar. Espero que la mayor parte lo haya tenido. Van a ser casos de la realidad, como os decía, y son casos que se han dado en nuestro sistema en España y que pueden generar ciertas dudas o ciertas circunstancias. Espero que haya cambiado la diapositiva. O sea, podéis ver el primer caso. Sí, ¿no? ¿O no? Sí, lo veis. Vale. Bueno, el primer caso surge a raíz de esta noticia. Esto es una noticia de 2017 donde un periódico informa de un caso de feminicidio que se produce en Madrid y una mujer es víctima de la violencia machista. Se publica una noticia que no deja de ser un feminicidio más de los que tristemente pueblan nuestro sistema porque se vienen dando pese a la protección de las mujeres y a lo que son los elementos o los instrumentos que estamos desarrollando para proteger a las mujeres. ¿Qué ocurre? Que aquí hay un señor que se llama Salas Carceller, que creo que podéis ver el tuit, que una vez recibe esa noticia, lo primero que se le ocurre a este señor esa tarde es decir que esto es un problema gravísimo en nuestra sociedad que desgraciadamente es muy difícil de solucionar. Eso podríamos compartirlo. Luego dice que es una manifestación más de la maldad. Podríamos compartirlo. Este señor estaría en su casa tomando un café y, como ven, tiene una edad ya y decidió pues escribir un tuit. Al poco tiempo, no contento con ese tuit, escribió otro, en el cual decía: yo entiendo que no se puede generalizar sobre las causas. Si la mujer tuviera la misma fuerza física que el hombre, no pasaría esto. Me imagino que ya aquí dentro del auditorio habría mucha más gente que diría, bueno, ¿qué tiene que ver que la mujer tenga más fuerza física o no para pronunciarse sobre un feminicidio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? A partir de ahí, pues sigue escribiendo este señor. La sensibilización como medida creo que ha servido de poco. Al que es maltratador no le importa. Y sigue escribiendo este señor porque ya empieza a generarse una contestación continua y dice: yo no he negado el machismo, lo que digo es que en igualdad de fuerza física habría menos machismo. Es una opinión que no sé por qué molesta. ¿Qué ocurre? Que este señor, y espero que lo podáis ver ya que haya pasado la diapositiva,
este señor, cuando está tuiteando eso, sí. No Celina, pasó, Jorge. no pasó. No. Ay, espérate, pues entonces lo Hacelo pongo, manual, pasa al lo hago siguiente. manual, lo hago Ahí manual. está, ahí está. Ahí está, ¿Sí? empieza a pasar. Ahí A pasa, ver, pasó. Ahí va pasando. a ver, Ahí está en la filmina 8. en la Firmina 8, ¿no? Ujú. Ahí está la Firmina 8, entonces la Firmina 9, a ver si lo saco para que lo veáis, porque lo tenía como puesto ahí. Este señor es un magistrado del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema. Nosotros, a diferencia vuestra, tenemos 79 y es magistrado de la Sala Civil. Y este señor, pues, dice que todos hablamos de lo que no sabemos, pero uno más que otro, y se identifica como magistrado del Tribunal Supremo. La primera reflexión sería, ¿qué hace un magistrado del Tribunal Supremo en una cuenta Twitter opinando sobre la vida normal y corriente? Que seguramente muchos dirán, bueno, es su libertad de expresión, tiene su derecho a pronunciarse. La segunda cuestión sería, ¿qué hace identificándose como magistrado del Tribunal Supremo? Que yo sepa, Twitter no es una sala de audiencias, ni está ejerciendo su labor en esa sala de audiencias. Probablemente querrá que su opinión valga mucho más que la de otro ciudadano por esa cuestión de que es magistrado del Supremo. No lo sé, pero ya me produce cierta inquietud. Lo cierto es que cuando este señor empieza a pronunciarse sobre eso, empiezan a sucederse los titulares de prensa. Ahí veis, un juez del Supremo crea polémica en Twitter al atribuir la violencia de género a la fuerza del varón. Un juez del Supremo cree que la violencia machista existe porque las mujeres tienen menos fuerza. El magistrado un magistrado del Supremo pone en duda que el machismo esté detrás de la violencia de género, o, por ejemplo, un juez del Supremo achaca la violencia de género a la maldad del ser humano y la mayor fuerza del hombre. Esto, la verdad, genera cierta inquietud. Yo os pondría ahí, os ponía ahí en las preguntas del libro qué tendría que pasar con el caso de Antonio. Hay algunos que han preguntado, nada, que se le exija responsabilidad disciplinaria, que existe un pronunciamiento de la Comisión o Tribunal de Ética sobre eso, que se les puso desde la carrera judicial. Y es interesante las participaciones que estáis realizando, porque ahora mismo estáis más o menos, la mayoría piensa que con eso habría que expulsarle de la carrera judicial. O sea, ciertamente en un Supremo lo que menos se espera es que tenga esta actitud pública de justificación o de amparo de lo que es la violencia de género en una situación de superioridad física. Refleja cuestiones muy preocupantes. Ahora mismo, la mayor parte de los votos se inclinan por una responsabilidad disciplinaria. Claro, para exigir una responsabilidad disciplinaria tiene que haber una tipificación de esa falta. ¿Y qué falta podría tipificarse aquí? O sea, nuestro sistema español de régimen disciplinario es antiguo, es del año 85, y en el año 85 no existía participación en las redes como ninguna falta. Entonces, también habría que reflexionar si eso no afecta a la libertad de expresión o no libertad de expresión de este señor, y si puede hacerlo. Lo cierto es que es preocupante. Este señor se convirtió durante sus últimos años de función como magistrado del Tribunal Supremo en un activo tuitero que opinaba de lo divino y de lo humano y que tenía enfrentamientos duros con muchos tuiteros, incluso con miembros de la política. Ahí lo dejo. La mayor parte del auditorio se inclina por pensar que sería la vía disciplinaria una opción o que existe un pronunciamiento ético para no uso del mismo. Pero os pongo otro caso que voy a abrir la correspondiente votación también, que es este. Un día, o sea, para poneros en antecedentes, se estaba discutiendo en la opinión pública abrirle un procedimiento penal al candidato de la oposición, el candidato del PP, porque se habían hecho una manipulación, una falsedad de unas actas para darle un título de máster que no tenía, y se estaba investigando a una universidad, ahí viene la Universidad Rey Juan Carlos, la URJC, y con ocasión de esto una persona, una juez, la juez Vicky Rosell, que ahora mismo está en la política,
pues tuitea, pone este tuit, el diario.es sobre la Universidad Rey Juan Carlos y la reconstrucción de actas, y recibe, ella estaba en el juzgado, un atestado, un informe policial, por delito de falsedad documento oficial por una pegatina de la ITV. La ITV es una inspección que se tiene que hacer los vehículos a partir de los 3 años de haberle comprado, y tiene que tener esa pegatina para poder circular. Es una inspección que se hace cada 2 años para asegurar que los vehículos estén en condiciones. Lo que hace esta señora, que es juez, coge un pantallazo de su atestado. En ese pantallazo se puede ver que aparece el número de identificación de la Guardia Civil, refleja un delito e intenta tapar el nombre de investigado. Rápidamente lo sube a las redes, y ¿qué es lo que sucede? Pues que rápidamente empiezan a contestarle, le dicen, se ve el número de la matrícula, se ve el número del instructor, no entiendo cuál es el problema, si iba sin afeitar es terrorismo, si se sigue viendo la matrícula. Todas esas cuestiones que sabemos que ocurren cuando uno está en Twitter y que le van a contestar. Yo aquí os preguntaría si esta conducta de poner un atestado, una foto de un atestado, la veis sancionable, si consideráis que no tiene relevancia alguna, o que si esto forma parte de lo que sería la transparencia judicial, y podemos entender que es un caso de transparencia judicial y que podría darse o justificarse en eso. Porque, claro, nosotros en España, el juez tiene un deber de reserva de los casos. O sea, tiene un deber digamos, de secreto, de reserva de los casos que conoce. Y aquí hay una publicación de los casos. O sea, la mayor parte de los que estáis participando en la encuesta, una abrumadora mayoría, casi el 80%, consideráis que sería sancionable. Yo personalmente creo que esto sí sería sancionable, porque se da publicidad a unas actuaciones judiciales que no deberían de darse. ¿Cuál fue el resultado de esta actuación? La Comisión Disciplinaria del Consejo no hizo absolutamente nada y no actuó, no tomó ninguna medida, sino que archivó la información sumaria que se le dio, que se abrió con ocasión de esto. Pero esta señora juez tiene otro caso célebre, a ver si os lo puedo enseñar con este formato. Lo que pasa es que no voy a poder hacerlo bien, me parece, porque tengo las plantillas, a ver si lo puedo. Esta señora tiene una pelea constante con un periodista. Un periodista que da información de las causas de su tribunal, que es este señor, este señor que es el Husanger, es el periodista que informa en su localidad de las causas que lleva. Este pobre señor, un día, caminando, dando un paseo, tiene un accidente y se pega un guantazo, y ahí veis cómo quedó, con la cara, con los dientes mal, con la cara hinchada y demás. ¿Qué ocurre? Que este señor también es muy tuitero. Inmediatamente se publicó su foto en las redes sociales. A partir de ahí, ¿qué pasó? La señora Victoria publicó este tuit que dio lugar también a una denuncia, que es este tuit donde compara la cara del periodista con el REC. Y pregunta, en respuesta a Carlos Sosa, que es su pareja, Husanger o Las Palmas, ¿quién es Husanger? Ese REC, y rápidamente se inició toda una campaña que tendrá que ver esta noticia con la suspensión de la jueza, porque se mofa de este señor, del Juan Santana, con el accidente que sufrió, y publicó. ¿Qué hizo la juez en cuanto a esta imagen, este tuit tuvo demasiada relevancia? Inmediatamente lo que hizo fue borrarlo para evitar que hubiera un rastro del mismo. O sea, los que estáis participando en la encuesta también me decís que esto sería susceptible de responsabilidad disciplinaria. O sea, podría ser responsabilidad disciplinaria, podría ser incluso en algún caso un procedimiento por injurias con trascendencia pública, por haberlo hecho y por la mofa de la persona. Lo cierto es que no tuvo nada, no tuvo ninguna consecuencia para la juez, que lo borró. Pero vamos a otros casos. Hay otros casos también similares, y con esto ya acabamos lo que es la encuesta por internet, por el Slido. Hay otros casos que se han dado en España que también son sorprendentes. Por ejemplo, este caso es un juez de la Audiencia Nacional
que lleva casos muy sensibles, que colgó en Twitter el auto de archivo del caso Zapata, un caso de un político por injurias al rey, media hora después de notificarlo. De tal forma que se generó un conflicto porque el juez, en un afán de dar publicidad a una resolución novedosa o de cierta trascendencia social que él había puesto, es él el que de forma individual toma la decisión de publicarlo en su Twitter, con la consecuencia de que las partes se enteran de la resolución del juez por el Twitter y no por el conducto oficial de notificación. Se puso también una reclamación, pero no llevó a ningún sitio y se archivó. Vamos a otras perspectivas de estos problemas de las redes sociales, a ver qué os parece o si también exigen una reflexión. Yo creo que sabrán que hace 5 años en Cataluña se inició un proceso independentista en el que llevábamos como 3 años preparando un poco el caldo de cultivo para que hubiera un referéndum que fue declarado ilegal, con unos líderes que acabaron luego sometidos a un procedimiento y condenados a importantes penas por sedición y recientemente fueron indultados. En ese proceso en el que se estaba investigando estos hechos, un señor de los que era investigado formuló una recusación contra un juez del Supremo que le iba a enjuiciar, que le estaba llevando el procedimiento por la animadversión que se extraía por parte de su asociación judicial hacia el movimiento independentista. Es decir, este señor, este juez que fue recusado, era un juez que tenía un importante cargo dentro de una asociación judicial, era el vicepresidente de esa asociación, y este señor decía que según los mensajes que se publicaban en Twitter por esa asociación, se mostraba pues una auténtica línea editorial contra el independentismo que podía afectar a su aparente imparcialidad. Aquí veis algunos de los mensajes. Carlos Mundó renuncia a su escaño y abandona la política, o sea, dando publicidad a aquellos que no quisieron seguir con el proceso independentista, o de la figurita de Inocente, diciéndose que nos acabamos de registrar como asociación judicial de Tabernalia, pretendíamos ser los primeros, pero nos han adelantado otras asociaciones. Tabernalia era como el reducto no independentista de Cataluña, o sea, toda una línea editorial contra el independentismo en una persona que era vicepresidente de una asociación. Se plantea un debate interesante, y el debate interesante es si eso puede afectar a la apariencia de imparcialidad de ese juez. Probablemente aquí, dentro de los 200 que estamos, tengamos distintas opiniones, pero creo que es muy sensato reflexionar sobre eso. Primero será el caso de que no es él el que mantiene la línea editorial, no es él el que publica los tweets, pero sí tiene un cargo en esa asociación que sigue esa línea editorial. ¿Qué ocurrió? Al final la recusación fue estimada por una cuestión formal. El Tribunal Supremo no entró a discutir eso. Y no entró a discutir aplicando pues un requisito formal que hay en nuestro proceso, diciendo que cuando hay una causa de recusación se tiene que comunicar en el mismo momento que se conoce. Y este señor la conocía antes de cuando se formuló la recusación y hayan pasado más de los 5 días que había en plazo procesal. Si me permiten, fue una excusa para no entrar en el tema. Pero es un tema muy interesante porque este es un caso de un Tribunal Supremo con un vicepresidente, con un magistrado que participa en una asociación. Pero ha habido casos más relevantes. O sea, hay un caso de un compañero juez encargado de llevar los procedimientos mercantiles de toda una provincia, de toda una región, muy futbolero él, que en su tuit se dedicaba a opinar del procedimiento de quiebra en el que estaba el club de la tierra de sus amores. ¿Qué ocurrió? Él decía pues, que era un fraude, que el procedimiento de concurso de ese club. ¿Qué ocurrió? Que ese procedimiento de concurso le tocó en su juzgado. ¿Qué piensan? ¿Se abstuvo de conocer el procedimiento? No, no se abstuvo. ¿Qué hicieron los abogados del club de fútbol? Inmediatamente recusarlo y decir que por los tuits que había publicado había perdido su apariencia de imparcialidad. ¿Y qué hizo como juez? Pues yo creo que ciertamente lo que hacemos la mayoría de los jueces cuando vemos atacada nuestra integridad y nuestra independencia, es decir, que en modo alguno por esos tweets vamos a dejar de ser independientes, como intentando compartimentar nuestra vida. Pero lo cierto, coincidirán conmigo,
Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nuestra apariencia de imparcialidad se había perdido. Públicamente se había pronunciado sobre este caso. Y es muy preocupante. Al mismo tiempo hay jueces y juezas que utilizan un seudónimo para estar en Twitter. Por ejemplo, aquí tenemos un seudónimo, La Pelo. Esta señora es muy activa, y digo señora porque aunque tenga un seudónimo, al final hay un rastro del que se tira y se puede identificar. Y esta señora se llama Laura Pedrosa López, esa es la originalidad de su apodo, y bueno, dedica las redes sociales pues a contar anécdotas sobre su juzgado y sobre las situaciones que hay. Y ahí va a contar un juicio que tuvo en el que estaban implicadas unos camarones, unas gambas que sufrían estrés. Y entonces abre un hilo sobre eso. ¿Está bien o está mal? Lo dejo para la reflexión, porque hay muchas cuestiones ahí en las que podríamos reflexionar y sentar distintas posiciones. Me gustaría hablarles de otro caso, porque no solo ocurre en la judicatura, también ocurre en la fiscalía. Este es un caso de un señor que se llama Teniente Café. Y entonces este Teniente Café también era muy activo en redes sociales y además de muy activo era muy impulsivo, ¿no? Atacando a los independentistas, diciendo que había liberado a los catalanes de su opresión, de la privacidad de sus datos personales, imbéciles y tal. Aquí incluso decía, insultaba por el tiro en la nuca y demás. Y aquí ya ven, si le sorprenderá, puesto que a lo mejor lo han visto antes, que yo hablaba de Teniente Café, utilizaba un seudónimo, pero fue sorprendido por esos a los que insultaba y fue identificado. Y este señor, que estaba bajo el nombre de Teniente Café, realmente es Jorge Bermúdez, que para colmo era el fiscal especialista en delitos cometidos a nivel cibernético y en redes sociales. Es decir, el propio fiscal que investiga los delitos estaba en redes sociales con un seudónimo insultando a diestro y siniestro por cuestiones ajenas a su función. ¿Qué ocurrió? Lo denunciaron para abrir un expediente disciplinario y la fiscalía al final no pudo abrirle ningún expediente disciplinario. O sea, no le abrió ningún expediente disciplinario al fiscal de delitos tecnológicos de una determinada región. Pero hay más casos. Este es especialmente significativo porque es una antigua alumna mía y me llama la atención que esta señora un día no tenía otra cosa más que hacer y un día, identificándose como jueza en el jueza del Poder Judicial, en las redes, pues un día se levanta y dice y cuelga este tuit, que hubo un golpe de Estado en el 36 en España, que la República estaba siendo un fracaso, con muertos incluidos. ¿Tiene su razón de ser el golpe de Estado? Pues sí. ¿Justifica una dictadura de casi 40 años? Pues no. No creo que a nadie le vaya la vida en ello, por decirlo. Yo diría, como dije en su momento, ¿para qué te metes en ese charco que nadie te ha llamado a meterte en ese charco? Primero, estás en redes. ¿Por qué estás en redes? Te identificas como jueza. ¿Y para qué te pones a opinar tú de un golpe de Estado, de un levantamiento militar que hubo en el 1936 cuando tu chica había nacido en el año 1990? Ni sabes lo que pasó, ni te han podido contar lo que pasó, ni viviste eso. ¿Para qué te metes en ese charco? Inmediatamente aquí están las reacciones que hubo en Twitter a ese tuit. Esta señora es jueza y en sus ratos libres blanquea el fascismo. Luego no nos extrañemos de las decisiones de la judicatura. O jueces que aceptan el golpe de Estado, así nos va. Si tenemos jueces y juezas así en 2021, o la justicia de España de 2021, o simplemente, y esta señora es jueza, qué miedo. Esta señora jueza, si no está contenta con un gobierno legítimo, justifica un golpe de Estado. Señores, esta señora no puede seguir juzgando a nadie, una golpista fascista en potencia que tratará por desigualdad a los acusados por su ideología. Que una jueza justifique un golpe de Estado ya es de traca. Es jueza, éticamente está absolutamente inhabilitada para impartir justicia en un país con una constitución democrática. Además denota una total indigencia intelectual. Alba es jueza y piensa que el golpe de Estado del 36 era legítimo y necesario. ¿Tenemos o no tenemos un problema con la justicia de este país? ¿Por qué les traigo eso? Para que vean también las consecuencias del acto de una señora que decide poner su opinión, que la podía poner o decir en el café, en la cafetería de su casa con sus 3 amigas, y la pone en redes
y levanta todo lo que levanta. No contesto con eso. Hay reacciones totalmente furibundas. Pero otras veces las reacciones son estas, ¿no? Que se empieza a discutir y se empiezan a poner condiciones, y aquí este señor Carlos Viader, que es otro juez, que también fue alumno de la escuela, empieza a hablar de lo que son las oposiciones para acceder a la judicatura y la dificultad para acceder a ellas. Y claro, tú estás diciendo y describiendo una cosa y en el público pues hay gente que está intentando acceder a esa cosa. Y esta chica pues dice, sinceramente espero que el Consejo prohíba en algún momento tuitear a los jueces. ¿Con qué ánimo crees que afronto mis horas de estudio después de leer esto? O sea, hay casos y casos por todos lados. O sea, esta señora Alba, que os decía antes del golpe de Estado del 36, también tuvo otra reconocida metida de pata cuando de pronto empieza a criticar un artículo de un periodista que se ha metido, o sea, que ha hecho una columna que se llamaba Jueces nazis a raíz del comentario que había hecho, ¿no? Entonces, se genera todo un elenco de participaciones de gente que no se conoce y que causan un daño fundamental a lo que es la legitimidad del Poder Judicial y lo que es la sociedad, porque al final la confianza de sus jueces también estriba en esto. Pero es que además tenemos otros casos. Aquí tenemos otro juez que no tiene ningún reparo, que al hilo del artículo que estaba haciendo este señor, pues también se mete con el periodista porque está atacando a los jueces para servir a su amo, puede seguir tuiteando chorradas que muchos defendemos al Estado de Derecho frente a los de su casta privilegiada. ¿Qué ocurre? En el lado de la izquierda ven lo que puso el juez, y en el lado de la derecha ven lo que puso el periodista. Rápidamente el periodista puso a este juez comiendo con una de las representantes de Vox, que es un partido de extrema derecha aquí en España, diciendo independencia judicial, ¿no? ¿Cómo actuó el juez? Pues acusando a todos sus contactos de que había un traidor, de que alguien le había filtrado la foto porque estaba en un Instagram que era privado y de pronto salió a la luz, para que vean que cualquier cosa que esté en redes puede salir en cualquier momento. Y por último, si puede un juez en activo insultar impunemente al gobierno, son estos los jueces que quieren nombrar entre ellos un consejo que le permita jugar al pasado y pone el nombre del juez y hace referencias a lo que él decía. O sea, esto es muy grave y es muy grave porque afecta a la función judicial. Y aquí surgen muchos interrogantes. Primero, si se tiene una formación o no para acceder a las redes. Segundo, hasta qué punto es necesario hacer ostentación de la condición de la que uno tiene para participar en redes. Tercero, los riesgos que suponen para el propio ejercicio de la función. Mi principal preocupación es hacer reflexionar, no dar soluciones, sino hacer reflexionar a los futuros jueces y juezas sobre el riesgo que tienen las redes en su vida profesional. Yo quiero que sepan el riesgo y que esas palabras que ponen ahí pueden afectar a su independencia, a su apariencia de independencia y a su futuro profesional, porque no se te ha perdido nada ahí. Hay muchos jueces que alegan que están en redes para ejercer, digamos, que una especie de labor educativa en la ciudadanía. Yo creo que se equivocan porque al final esa labor educativa no le corresponde al juez, esa labor educativa le corresponde a los programas, a los poderes judiciales a través de los programas que se estipulen. Creo que ya tuvieron la charla de nuestro querido amigo Kevin Lehmann, que es especialista en comunicación judicial, y yo con Kevin hemos tenido muchas reflexiones al respecto. Nosotros tenemos acá lo que son los gabinetes de comunicación del Poder Judicial, que son los que realizan las actividades de comunicación. O sea, en España cada vez hay un debate mayor sobre la figura del portavoz judicial, como si un portavoz tuviera que salir a defender o a sostener una decisión. Yo creo que eso no es labor para un juez. Para eso tenemos a periodistas que trabajan para el Poder Judicial. Nosotros tenemos gabinetes de comunicación en cada territorio, los cuales hacen notas de prensa escritas por los propios jueces que dictan la sentencia, explicando la sentencia, y se mandan a todos los medios de comunicación. No entiendo que un juez esté en redes sociales para hacer una labor educativa. La labor educativa la hará el Poder Judicial y contará con ese juez en otros foros. Creo que las redes sociales son un riesgo fundamental y exponencial para la labor, para la propia intimidad,
y que te van a posicionar ideológicamente. Yo personalmente lo que haría sería buscar quién es el juez y saber lo que la visión que tiene para recusarlo o no recusarlo. Pero por ir centrando lo que sería mi intervención, ¿qué podemos hacer o qué hacemos ante esas circunstancias, ¿no? Ante estos casos? Lo mejor es casi mirar a nivel internacional y en cada ámbito, ver lo que se está haciendo. Claro, en Inglaterra, los ingleses, que tienen su propio humor y que tienen sus propias peculiaridades y que también están en horas bajas, tienen sus guías de conducta judicial, ¿no? Sus principios éticos de cómo hay que comportarse, ¿no? Y aquí lo que viene a establecer que es que hay que tratar de mantener públicamente la confianza en la imparcialidad del Poder Judicial. Y eso es importante, es muy importante. Y el tuitear, el participar no está prohibido, porque no se puede prohibir, porque entraría dentro de la libertad de expresión, pero claro, hay que tener cuidado, hay que tratar de no identificarse como miembros del Poder Judicial, hay que tener mucho cuidado en la forma en que se expresan las opiniones para no comprometer esa imparcialidad. Y señala, lo que no deja de ser una realidad, que en una red social, por mucho que uno crea que es anónimo, es imposible ser anónimo, porque al final hay un vínculo que te van a encontrar y se puede detectar desde qué IP o desde qué servidor, de qué zona, o habrá un dato que te vincule con un juzgado. Entonces hay que tener mucha cautela. En Francia, ¿qué se ha dicho? También entramos dentro del camino o del ámbito de la ética. El Consejo Superior de la Magistratura sí se pronunció en cuanto a un magistrado que en pleno proceso estaba tuiteando, o sea, se prohíbe esos tweets, se realizan jornadas de formación y hay una cierta y gran preocupación por lo que es el uso de las redes sociales. Pero en América, un juez puede participar en las redes sociales, puede tener relaciones sociales y contactos, pero tiene que tener y aplicar los códigos de conducta judicial y debe tener también pues un comportamiento que no afecte a la integridad, a la independencia, a la imparcialidad o que se cree una apariencia impropia. Entonces en esa participación, en esa participación en redes, lo importante es intentar pues rechazar conexiones con personas que tengan relaciones con procesos, intentar todo lo que no afecte a la independencia, intentar que esa participación, o sea, de todos los empleados del Poder Judicial, pues sea una participación que no genere conflictos de intereses, que no afecte a la dignidad de los tribunales y también pues que no sugiera una afiliación política impropia, o sea, digamos que una formación en esa línea. Pero en todo queda en la ética, no hay responsabilidad de ningún tipo disciplinaria. Lo cierto, yo creo que en el futuro tendrá que haberla, porque vamos a más. El Poder Judicial de Costa Rica, los ticos también dicen que en el ámbito de la ética y en las recomendaciones, claro que en las redes sociales se puede incorporar los datos personales, se puede incorporar el lugar de trabajo, se puede incorporar el puesto, y claro, es importante tener cuidado con eso en cuanto a identificarse y que le identifiquen a uno como trabajador o trabajadora de una determinada institución. También es importante cuidar a los amigos que puedan ser partes en el proceso para que no tengan ninguna influencia y sobre todo dar la apariencia de objetividad, ¿no? También la Comisión de Ética Iberoamericana de Ética Judicial también dice que en todo caso el juez debe, en cualquier lugar que ocupe la jerarquía que ocupe en el Poder Judicial, debe de evaluar seriamente el propósito de ingresar a estas redes sociales y para qué se ingresa, ¿no? Y es necesario también que en todo caso se dé capacitación y se familiarice al servidor judicial con estas redes sociales y sobre todo con los datos y opiniones que se ingresan y los efectos que tienen, ¿no? Y también hay que tener especial cuidado con las amistades que se generan y en todo caso
evacuar las posibles consecuencias de identificarse como juez. Es cierto que nadie priva niega la posibilidad de presentarse como juez, pero sí es necesario que se dé un uso adecuado a las redes, que se tenga una comunicación adecuada y no fuera de contexto, evitar cualquier contenido que no pueda ser expuesto públicamente, tener todas las medidas de seguridad correctas y tomar en cuenta que cualquier actuación que se tenga en las redes sociales inmediatamente puede ser documentada y puede ser transferida a todos los medios. ¿Y qué ocurre en España? En España hemos tenido en este tiempo 2 pronunciamientos de la Comisión de Ética Judicial. Digamos que es un tema que queda en el ámbito de la ética. Tenemos un pronunciamiento, un dictamen de 2019 y un dictamen más reciente de 2021. Y en estos dictámenes lo que viene a decirse es que en ningún caso se puede negar la participación de los jueces en redes sociales. Yo creo que eso es un principio del que tenemos que partir. O sea, nosotros estamos en una sociedad digital, hay redes sociales, como ciudadanos podemos participar en las redes sociales. Lo que sí se discute más, y en un primer momento se dijo que los jueces pueden presentarse públicamente como tales en las redes sociales. En la última se dice que se pueden presentar públicamente, pero con muchas cautelas. Yo personalmente creo, y es mi opinión personal después de los años, que no tiene ningún sentido que el juez se presente como tal en las redes sociales. No tiene ningún sentido que yo ponga mi profesión, porque yo no me estoy poniendo la toga ni estoy ejerciendo la jurisdicción en una red social. Y si lo hago es porque quiero que mi opinión valga más, porque quiero que mi ego o mi prurito personal crezca, y no tiene ningún sentido. Yo sí creo que los jueces, los fiscales, los servidores judiciales tenemos toda la libertad de expresión, podemos expresar nuestras opiniones particulares que queramos, pero en todo caso tenemos que tener una prudencia en el caso de los servidores judiciales, en el caso del que debe ser imparcial entre 2 partes, tiene que ser una prudencia casi exacerbada para preservar esa apariencia de imparcialidad. Yo creo que esta es la prudencia que las cuentas de Twitter, por ejemplo, deberían limitarse a información muy oficial y sin comentarios, casi puliendo mucho lo que se va a decir. Y en todo caso no se puede hacer ninguna relación directa a casos que se tienen, que ha habido casos. Tuvimos un caso de un juez que tenía un proceso penal contra una asociación que sacó en procesión. Saben que en el sur de España se vive mucho la Semana Santa, se sacan las imágenes, los cristos, las vírgenes, y una asociación feminista que quiso hacer una procesión al órgano genital femenino. Y eso fue recibido por la Iglesia, las cofradías eclesiásticas, como un ataque al sentimiento religioso, y hubo un procedimiento penal. Pues este juez, sin ni corto ni perezoso, utilizó la red de Twitter para pedir opiniones sobre el caso. O sea, para pedir qué harían en ese caso, cuando tenía el caso. Claro, quiso convertir a la red social en el juez del caso. Claro, eso es muy grave, sacar un caso así. Claro, él no dijo nunca que era su caso, pero como ocurre en todo, hay una huella y se desveló que era su caso y generó lo que generó. Para ir terminando y que pueda haber un pequeño debate y no cansarles, que sé que llevan muchas horas, pues algunas reflexiones sobre el tema. Lo primero, como propio del origen que tengo y de dónde me dedico y dónde trabajo ahora, es la necesidad de formación. Yo creo que tenemos poderes judiciales analfabetos digitalmente, más de lo que pensamos, mucho más de lo que pensamos. Yo cada vez me sorprende más que pensando que estamos en una sociedad totalmente digital, que las personas no sean capaces de poner una firma digital o de trabajar con un PDF o de entrar en una determinada aplicación y tengan tanta dificultad. Exige una formación al respecto y exige una formación de los riesgos que suponen, de los datos que compartimos, de todos los elementos que entran en juego en el mundo digital. Por supuesto, reconocer la libertad de expresión que todos tenemos como derecho fundamental sagrado, y una duda clara en cuanto a la identificación. Yo casi prefiero que la identificación sea mínima, con los datos mínimos
y sin aportar la procedencia de la persona que participa en las redes sociales. Lo que ocurre es que muchas veces, y a lo mejor se sorprenden, es que hay gente que quiere ser anónima en las redes sociales, se pone un seudónimo, pero sin embargo entra en la red social con la dirección profesional donde pone Poder Judicial, con lo cual es obvio a qué ámbito pertenece. Sobre eso también hay una guía y unos protocolos de actuación en cuanto a la utilización de una dirección profesional en redes sociales. Yo creo que también hay que tener muy en cuenta un principio ético, que es que el comportamiento, que se mantenga un comportamiento en la actividad en que sea reconocible la condición de juez, que no comprometa o perjudique la percepción que un Estado democrático de derecho tiene en la sociedad sobre la independencia del Poder Judicial. Yo creo que eso es fundamental y hay que ser muy celoso de eso y muy sensible a eso. Y también, pues, reflexionar sobre lo que supone un retweet, retuitear determinadas cosas en cuanto a signo de imparcialidad o no, la prudencia que hay que tener, así como en las personas o ámbitos que seguimos en cuanto a mantener la integridad y que no se demuestre un cierto favoritismo hacia uno u otro sector. Yo creo que al final todos son modelos de conducta y no deja de ser una cuestión personal. No obstante, creo que el Poder Judicial llegará un momento que tendrá que tasar o tipificar algunas actuaciones que no se pueden hacer en redes sociales. Lo digo, por ejemplo, por comentar otro caso que no ha dado lugar a responsabilidad disciplinaria, pero me parece muy grave. Hubo un juez, con esto que les decía de Cataluña, hay un juez muy activo en redes sociales que se llama Randy Watson, como apelativo, aunque su dirección se conoce como Carlos Vega, que durante el proceso de independencia catalán vino a decir en un tuit que todos los procesos que él tuviera contra el gobierno de la Generalitat los resolvería en sentido de condenar a la Generalitat. Claro, que un juez en redes sociales diga que va a resolver siempre en un sentido, roza la comisión de un delito flagrante, casi, ¿no? Es decir, voy a hacer esto, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que la consejería, el equivalente a la ministra de Justicia de Cataluña, la consellera de Justicia, presentó una denuncia contra él ante el Consejo, se abrió un procedimiento disciplinario. Inmediatamente ese señor trató de borrar todos los tweets, pero como ocurre siempre que pasan estas cosas, los tweets ya estaban documentados en capturas de pantalla, en PDF, en distintos formatos, y trató de ocultar los mismos, pero sorprendentemente no hubo reproche disciplinario porque no tuvo encaje disciplinario en ninguna de las conductas. Y actualmente la Consellería de Cataluña está recurriendo porque considera que es muy grave que un juez de su territorio públicamente diga y mantenga que no iba a darle la razón en ninguna de las decisiones que tuviera que tomar al respecto. Yo creo, por último, que el ejercicio de la libertad de expresión exige prudencia y moderación para preservar siempre la independencia, esa apariencia de imparcialidad, que mantenga la confianza, la función pedagógica, como decía, démosela a gente que tenga los medios y los recursos de vender imagen y de vender marca de Poder Judicial, no nos irroguemos individualmente esa función, por mucho, si queremos dedicarnos a la función pedagógica, dejemos la toga, dejemos el ejercicio y vayámonos a esa labor. Y luego mucho cuidado con declaraciones que se puedan hacer en prensa y mucho cuidado con la precipitación, porque al final el principal problema de las redes sociales es la precipitación. Y el principal problema de las cosas que se dicen es esa precipitación. Y las redes sociales, al final, por ese efecto tan inmediato que tienen de respuesta de discusión, llevan mucha precipitación. La precipitación es lo más lejano a la justicia. La justicia no se precipita, la justicia pondera, reflexiona y emite dictamen, ¿no? Y yo creo que es uno de los problemas. Y hasta aquí lo dejaría, querido Mario, y a vuestra disposición, pues, para debatir o reflexionar sobre algunas cuestiones que os haya suscitado, las ideas que haya podido compartir esta tarde desde aquí. Muchas gracias. Genial, Jorge, como siempre, la verdad que cada vez que veo esta clase le has ido incorporando propio de la velocidad
de cómo suceden las cosas de la vinculación de juezas, jueces vinculados a las redes. Me he sorprendido la cantidad de casos y opciones y posibilidades que tiene que tener, así que creo que ha sido una clase fantástica. A los que quieran levantan la mano, habilitamos micrófono. Yo te quería consultar, mientras tanto, si alguien quiere hacer alguna consulta, porque hemos hablado del rol de magistradas, magistrados, en su rol en ese rol, tanto como perfil personal, que ahí había una pregunta de otra profesional, pero te quería preguntar experiencias y qué pensás de juzgados como instituciones y tribunales que están institucionalmente en redes comunicando, ya no el magistrado en su rol personal de magistrado, funcional de magistrado, sino el juzgado como sí difundiendo, vinculándose. Acá en el caso de Buenos Aires tenemos juzgado 10, creo que el juzgado 13. Hay juzgados, y sobre todo en pandemia, que usaron las redes para vinculación, notificaciones, eso, ya lo institucional de un juzgado o un tribunal. Bueno, yo creo que esas cuentas han tenido una misión y una utilidad, y yo, o sea, me identifico mucho con esas cuentas porque yo recuerdo que hace 20 años, en mi primer destino, puse en marcha un blog para informar de los señalamientos que tenía el juzgado, de los protocolos que tenía, y era un blog muy consultado, ¿no? Yo creo que todos esos instrumentos son positivos. El riesgo está en los datos que se ofrezcan ahí. O sea, a mí me preocupan mucho los datos que tú sacas a la luz, porque esas cuentas que hablas del juzgado de Buenos Aires, yo las consulto, las veo desde España, o sea, y no tengo otra posibilidad de controlar, no tengo ninguna claves de acceso, ningunos códigos de acceso, ¿no? A lo mejor esas cuentas pueden trabajar con otros instrumentos que protegen de privacidad, con claves, con códigos QR, con acceso limitado. O Pero yo creo que pseudonimización, ¿no? Porque a veces sí, el tema sí. de dato abierto, justicia abierta, rendición de cuentas, y por otro lado protección de datos, ¿no? Que ustedes en Europa tienen tan claro esta responsabilidad pública de la protección. O abrimos y sin vulnerar el derecho, ¿no? Esa doble comando, en las dos caras, ¿no? del tema. Sí. Genial. ¿Alguna otra consulta que tenemos por ahí? No veo ¿Alguien? manos. Sí, que quieran habilitar. Isabel, estabas haciendo una consulta. ¿Querés habilitar tu micrófono? Aquí había una. Ahí. ¿Cuál es la diferencia entre Ya un puede perfil habilitar personal? Isabel. Ahí tenéis. Bueno, ahí está. Yo lo que me parecía de lo que se charlaba ahí, de lo que le explicaba el docente, es que lo que advierto es que ni siquiera hay como un código de conducta en los magistrados. Nosotros, no es un ejemplo muy grande Argentina, porque bueno, tenemos nuestras cosas, pero no nos pasa una cosa así. O sea, más allá de que no esté tipificada la cuestión disciplinaria, hay un deber de actuar con decoro, y nosotros tenemos reglas a las que el país ha adherido, como las reglas de Bangalore, que exigen de una conducta de los magistrados y funcionarios con cierta prudencia. Entonces, lo que advierto es que ni siquiera la prudencia está como, digamos, resguardada en los casos que usted ha mencionado, ¿cierto? O sea, ni siquiera lo mínimo de una conducta adecuada para la magistratura que ejerce ese abogado. Sí, nosotros también aplicamos los principios de Bangalore y los propios principios éticos, que son casi los mismos de Bangalore y del Código de Ética Iberoamericano. Pero el problema es que nosotros ahora, recién que tenemos una comisión de ética desde 2019, y recién esa comisión de ética está dictando pronunciamientos. Y si ven los pronunciamientos de nuestra comisión de ética, a diferencia, por ejemplo, del Tribunal de Ética de Córdoba, que lleva una trayectoria y una historia ahí con mi querido Armando Andruet, nosotros no tenemos tanta tradición. Y de hecho hay una repulsa general del Poder Judicial a la Comisión de Ética, porque se cree que es como un control previo casi disciplinario. Pero sin embargo, cuando uno ve las faltas que se tipifican, no hay encaje. O sea, porque esa falta de decoro puede ser una falta de respeto, pero una falta de respeto a quién. Tiene que haber alguien que se sienta
o sea, directamente afectado por esa falta de respeto. En el caso del REC podríamos entenderlo a lo mejor, pero luego funcionan otros elementos que funcionan yo creo que en Argentina y funcionan en todos los países. Un cierto, a veces, corporativismo en la comisión disciplinaria que tiene que resolver eso, ¿no? Es decir, bueno, pues tampoco fue para tanto, bueno, pues vamos a archivar porque hay dudas, porque bueno, no decía exactamente nada contra el otro. Entonces, es cierto, lo que pasa nosotros, yo les voy a decir también una experiencia. Yo trabajo en formación desde hace 12 años y los nuevos jueces y juezas de España pasan por mis manos. Y yo en 12 años he visto de gente que no tenía redes sociales, o tenía el Facebook, y se cerraba el Facebook en la primera semana que teníamos formación y se le explicaba los riesgos del Facebook y cómo podían acceder a su fotografía y los perjuicios que eso tenía, y era automático. Ahora que tengo el 80% de la promoción con Instagram y Twitter. Y encima me están instagrameando y tuiteando cosas de la formación, Claro. cosas que hacen de la formación y visitas que hacen la formación. O sea, claro, yo puedo decir que eso les inhabilita para el ejercicio de la función jurisdiccional. No, Podría decirlo, pero no lo voy a poder mantener ante un recurso, porque, claro, vienen sociedades más habituadas a la exhibición de la vida personal. Pero claro, claro, esa exhibición de la vida personal tiene muchos riesgos. Y lo que a mí me preocupa es yo prefiero no, yo soy partidario de no prohibir, sino de confrontar claro, y de reflexionar los riesgos que tiene. Yo no te voy a prohibir nada. Yo quiero que tú, o sea, mi preocupación es darte formación para que tú sepas y conozcas los riesgos a los que te expones con tu conducta, y que nadie me pueda venir a decir es que yo no sabía, es que a mí no me dijeron, es que a mí no me dieron formación. No, yo te di formación. Ahora, tú quieres asumir ese riesgo porque probablemente quieres ser una persona popular o tener a 30.000 likes o 30.000 seguidores y ser muy, pues allá tú, pero a lo mejor te has equivocado de profesión, porque la profesión del juez, y por eso creo que la justicia es ciega, la justicia es, yo soy juez cuando me pongo la toga, pero yo no soy juez en la calle. O sea, yo en la calle soy un ciudadano que tengo que tener, digamos, unas exigencias éticas mayores porque mis claro. conciudadanos saben mi condición y tienen que Ujú. respetar mi autoridad y la legitimidad de lo que yo decido en mi ejercicio profesional. Y yo lo que tengo que reflexionar con ellos es decir, tú eres juez cuando decides, pero todo lo que rodea tu vida personal puede suscitar dudas en cuanto a tu apariencia y la legitimidad para decidir. Si encima tú los expones públicamente, estás haciendo que sea exponencial tu exposición. O sea, te estás exponiendo, si ya sabemos que tenemos ya un daño general, porque en cualquier momento hay una cámara, hay un vídeo. O sea, yo les insisto mucho a mis formandos en eso. O sea, un juez puede saltarse un semáforo, o sea, un juez puede saltarse un stop. O sea, claro que se lo puede saltar, o sea, porque puede ocurrir, pero debería saltárselo o debería ser el primero que cumpla las normas, porque y el que no está. O sea, esto, o sea, yo recuerdo siempre una conversación de Valdano, como buen futbolista y buen madridista, Valdano a mí me apasiona. Entonces le preguntaban a Valdano si era capaz de meter un gol con la mano en un partido de Argentina-Brasil, y que si era capaz de meter un gol con la mano. ¿Y qué dijo Valdano? Pues que no, imposible, que jamás, que no. La periodista le insistía, bueno, ¿y si no le ve el árbitro? Y Valdano se reía, esta mujer me lo pone difícil. No, si no lo ve el árbitro, no, porque lo vería todo el mundo y claro, quedaría como no. La periodista insistió y le dijo, ¿y si no lo ve nadie? ¿Y qué dijo Valdano? Sí, si no lo ve nadie, meto el gol con la mano y gano el Mundial para Argentina. No, pues mi reflexión tiene que ser no lo voy a hacer ni cuando nadie me ve, Claro, porque el nivel de integridad debe ser tal para construir una sociedad democrática y de Estado de Derecho que tengo ujú, que actuar como que nadie me ve. O sea, exacto. y esa es la clave. Ya está, Yo, ya sabés que encontré quién inspiró a Alejandro Sanz cuando nadie me ve. sí, tal cual. Ese fuiste vos en un café de Barcelona. Fuiste Yo vos lo- en un café de Barcelona. Mario, Dale. disculpe, yo Sí, lo dale, que por dale. ahí me parece entonces que tenemos como deuda es alguna reglamentación vinculada al uso de las redes y cuándo, digamos, es prudente o no, o qué cosas, porque lo que el doctor comentaba respecto de las opiniones políticas
vinculadas con la cuestión de Cataluña, que es sumamente sensible para el pueblo, no es una pavada, no es, digamos, no es irrelevante. O sea, realmente volcar esas opiniones políticas en una red, a un magistrado, no es, verdaderamente es bastante preocupante. Entonces, por ahí, en esta era que es digital y que luego de la pandemia se ha extendido, tal vez sería como una deuda el tema de buscar alguna normativa que regule la actividad de los magistrados y funcionarios en las redes. Yo creo que llegará, llegará. Genial. Después, bueno, está también el desafío de la incorporación en nuestras organizaciones, las nuevas generaciones que vienen con un modelo de comunicación y redes sociales y de vínculo distinto, ¿no? Sobre todo el nuevo modelo de redes, porque una cosa es Facebook y otra es el desafío en TikTok, ¿no? En TikTok tiene una lógica, una cuestión, y uno ya viene participando y tiene una huella también. Entonces, bueno, creo que Jorge, nos has traído grandes temas para reflexionar, ha sido, como siempre, una clase fantástica, y te vamos a hacer un aplauso a cámara abierta como siempre, como te mereces. Que la Como fuerza siempre. te acompañe. Que la fuerza, Que la fuerza te acompañe. Muchísimas gracias. Te esperamos año corriente en el próximo. Vamos a seguir en contacto. Felicitaciones por esta nueva y merecida designación. Sé que lo vas a hacer muy bien y nos vas a representar a todos los iberoamericanos en ese nuevo espacio. Así que, Jorge, mil gracias. Muchas siempre gracias. participando. Sos parte de nuestra querida comunidad y nosotros de la que vos venís liderando también. Así que muchísimas gracias. Nos vemos. Perfecto. Sábado que viene de 9 a 11 vamos a tener a Luis 11:30. María Palma. Perdón, 11:30 por ahí. Y por ahí se extiende un poquito. Y vamos a se tener pone del divertido. Laboratorio de Innovación de Zaragoza, Innovando en Cocina. Temón. Vamos a ver cómo Viene sale. hasta con disfraz, Mariana, ¿eh? Ah, bueno, bien. Disfraz de cocinera, sí. Ok. Vamos a ver cómo sale. Creemos que va a salir muy bien, como siempre. Y si no, nos vamos a divertir, que eso ya es salir bien las cosas. Muchísimas gracias. Sábado que viene, 9 horas. Nos vamos pogueando con los Ramones. Jorge Jiménez, Gracias, sos Jorge. un hermano. Gracias. Gracias. Gracias, equipo. Vivi, Celi, Giancarlo, Colo, Robert, todos.